Martín Lutero fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la Reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. ¿Quieres conocer su historia en detalle? Acompáñame en este vídeo para conocerla toda. Hijo de Hans y Margaret Luther, Martín Lutero, nacido como Martin Luther, nació el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania, y fue bautizado al día siguiente de la celebración de la festividad de San Martín de Tours, por lo que le dieron el nombre de ese santo. Habiéndose criado en un medio campesino, su padre, Hans, ansiaba que Martín llegara a ser funcionario civil para darle más honores a la familia. Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas en Mansfield, Magdeburgo y Eisenach. En 1501, a los 18 años, Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd y recibió el apodo de «el filósofo». Recibió el grado de bachiller en 1502, una maestría en 1505, como el segundo de 17 candidatos, y siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad. Contrariando la voluntad de sus padres, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 1512. Siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivían gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510, y censuró también que las bulas eclesiásticas, los documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos, fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. Las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la Iglesia, expresado desde la Baja Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar predecesores del luteranismo, como el inglés John Wycliffe del siglo XIV o el bohemio Jan Hus en el siglo XV. Las protestas de Lutero fueron subiendo de tono hasta que, a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas para reparar la Basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta redactando sus célebres 95 tesis que clavó en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en 1517 y que pronto serían impresas bajo el título «Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias». Entre 1518 y 1519, la Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas, pero en cada controversia Lutero iba más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. En 1520, Lutero completó el ciclo de su ruptura con Roma al desarrollar sus ideas en 3 grandes escritos reformistas: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, La cautividad babilónica de la Iglesia y Sobre la libertad cristiana. Finalmente, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520. En abril de 1521 fue convocado ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms, pidiendo que se retractase ante las autoridades seculares y eclesiásticas allí reunidas. Se negó, asegurando que para hacerlo tendrían que convencerlo con las Escrituras y la razón. El emperador lo condenó, pero el elector Federico el Sabio lo recluyó en su castillo de Warburg, donde emprendió su traducción del Nuevo Testamento del original griego al alemán. Los desórdenes provocados en Wittenberg por sus seguidores le obligaron a volver a la ciudad en marzo de 1521. La guerra o la revuelta de los campesinos entre 1524 y 1525 fue una respuesta a la doctrina luterana, la cual influyó fuertemente en la clase baja trabajadora, compuesta principalmente por campesinos.
Esta clase trabajadora retó de manera implícita la autoridad que los nobles tenían sobre estos. Inicialmente, Lutero parecía apoyar a los campesinos, condenando las prácticas opresivas de la nobleza que habían incitado a muchos campesinos a rebelarse. Sin embargo, en su obra En contra de los campesinos asaltantes y asesinos de 1525, incentivaba a la nobleza a que castigara rápida y sangrientamente a los campesinos. Muchos de los revolucionarios consideraron las palabras de Lutero como una traición. La guerra en Alemania terminó en 1525, cuando las fuerzas rebeldes fueron masacradas por los ejércitos de Felipe I de Hesse y de Jorge de Sajonia. Después de articular su teología básica en sus primeros escritos, como De la libertad cristiana en 1519, El cautiverio babilónico de la Iglesia de 1520, De la esclavitud del arbitrio en 1525, publicó su libro más famoso, El pequeño catecismo, en 1529, donde expone la teología de la Reforma evangélica, comentando brevemente, en forma de preguntas y respuestas, los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro, el bautismo y la Eucaristía. Al prohibir que asistiera a la Dieta de Augsburgo, delegó la defensa de los reformadores formulada en la Confesión de Augsburgo en 1530 en su amigo el humanista Felipe Melanchthon. Martín Lutero dio inicio el 4 de mayo de 1521 a la traducción de la Biblia al alemán en colaboración con otros teólogos. Un año después se publicó el Nuevo Testamento y en 1534 toda la Biblia, que Lutero siguió mejorando a lo largo de su vida. La última revisión la efectuó en 1545, un año antes de su muerte. Contrajo matrimonio el 27 de junio de 1525 con Catalina de Bora, una antigua monja que se convirtió en su colaboradora. Su matrimonio dio comienzo a un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Lutero tuvo con ella 3 hijas y 3 hijos, nacidos todos en Wittenberg. Martín Lutero falleció el 18 de febrero de 1546 en Eisleben y fue sepultado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito. La extensión del luteranismo dio lugar a las guerras de religión que enfrentaron a católicos y protestantes en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII. Si bien las diferencias religiosas fueron poco más que el pretexto para canalizar luchas de poder en las que se mezclaban intereses políticos, económicos y estratégicos. El protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano y se extendió a otros países europeos donde aparecieron reformadores locales que crearon sus propias iglesias con doctrinas teológicas diferenciadas, como la Inglaterra de Enrique VIII o la Suiza de Juan Calvino.